Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta noche. Para mí es un gusto el poder acompañarlos y el que ustedes me acompañen en esta noche, pues para repasar una lección más. Nuevamente seguimos hablando de los evangelios, nuevamente estamos aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo y bueno, para aquellos que tal vez no han leído toda la Biblia, yo recuerdo que un consejo que me dieron, pues si vas a iniciar a estudiar la Biblia o a leerla, inicia por los evangelios. Y qué manera de poder estar llevando a cabo el estudio de nuestra lección, pues también a la par llevando el estudio de los evangelios. En esta ocasión, pues estamos en el Evangelio de Juan. Estamos ya acá, gracias a Dios, y le agradecemos porque tenemos un amigo que nos acompaña, ya estuvo con nosotros el trimestre pasado y él estuvo encantado de poder estar acompañándonos en este ministerio. Y bueno, es alguien al que se le da y tiene una gran facilidad pues para poder exponer la palabra de Dios y a mí me gusta que él nos pueda acompañar y que haya tenido esta disponibilidad para nosotros. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Igual pues invitarles para que puedan compartir esta transmisión con más de sus amigos, familiares, con sus grupos de iglesia, en sus perfiles de Facebook, por el medio que ustedes quieran compartir esta transmisión para que más de sus amigos, más de sus conocidos, más de sus miembros de iglesia también puedan aprender o puedan repasar o recordar lo que estuvimos estudiando durante esta semana. Y qué mejor manera de hacerlo pues con nosotros, con sus amigos de Twitter. Así que después de esta breve invitación, vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Juan, que nos acompaña desde Sonora, si no mal recuerdo. Ahí está. Hola Juan, buenas noches, tardes para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Hola, Joca, gracias por la invitación una vez más. Siento que el internet está un poquito lento, no sé si tú lo sientes bien, pero bueno, gracias nuevamente por la invitación, Joca. Encantado de estudiar la palabra. No, y pues nosotros encantados de que puedas estar. Sí, un poquito lento, pero sabemos que eso no va a ser impedimento para que podamos llevar a cabo esta transmisión. Vamos a ver que con la ayuda de Dios todo se va a ir mejorando. ¿Qué te parece si iniciamos con nuestro repaso? Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a invitar igual a nuestros amigos que nos están viendo en este momento y que nos van a ver más adelante, pues que puedan realizar esta oración junto con nosotros. Así que vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro para orar. Amado Padre, nuestro Dios santo y glorificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque durante estos días tú nos has cuidado. Gracias porque a pesar de las dificultades, hemos hecho tiempo para ti. Te agradecemos porque nos has cuidado, nos has bendecido, nos has dado la fortaleza para poder enfrentar un día más. Señor, queremos pedirte durante esta noche tu bendición, que nos sigas ayudando y nos sigas utilizando como tus instrumentos. Que las palabras que vayamos a mencionar en esta transmisión, Señor, puedan llegar a aquellas personas que necesitan escucharlas. Ayuda a tener una mente abierta y un corazón abierto a lo que vamos a aprender o lo que vamos a repasar durante esta noche. Te pedimos también, Señor, para que sigas proveyendo pues el recurso, Padre, para que esta transmisión pueda llevarse a cabo. Bendice a nuestros amigos que nos están viendo y a aquellos que nos van a ver más adelante. Que esta transmisión, Señor, pueda ser de gran bendición a aquellas personas a las cuales el link les haya llegado. Señor, te pedimos para que nos sigas cuidando y nos sigas guiando en esta noche. Te lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, Juan, ya la segunda lección. Vamos, pues, muy rápido, pero la manera en la cual el autor de la lección, pues, nos hace ver o nos deja muy en claro cómo es nuestro Dios es algo muy maravilloso. ¿Nos puedes recordar el título de la lección de esta semana? Sí, claro que sí, se titula Signos de Divinidad.
signos de divinidad. Y mira, si alguien estaba dudando realmente del poder de Dios o pensaba que todas esas señales que él ha hecho, que creo que ya la lección pasada pudimos ver algunas de ellas, pues bueno, esta semana se nos reafirmó. Y bueno, como todas las lecciones, siempre hay un versículo central y en esta ocasión pues lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Igual ahorita pues nuestro amigo Iván va a hacernos el favor de colocarlo en pantalla. Y Juan, te pido de favor que nos ayudes a recordar el versículo de esta semana, por favor. Claro que sí. Leo la palabra del Señor, Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Fíjate qué bonita pregunta al final de este versículo. ¿Crees esto? Que nuestro Señor nos va a dar vida, nos va a dar la resurrección. Es un versículo muy bonito en el cual también pues nos deja ver o nos hace recordar pues el gran poder que Él tiene. Y durante esta semana vimos 3 grandes milagros que creo hasta la fecha para que una persona pueda llevar a cabo la alimentación de tantas personas es muy difícil, es muy complicado. A veces hasta para poder organizar una simple comida con la familia a veces es muy difícil. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el primer milagro en el cual estuvimos reflexionando o estudiando durante esta semana. La alimentación de los 5,000. Pero ojo, 5,000 hombres contados, hombres. Esto sin contar mujeres y niños, porque si los contáramos, imagínate, hubieran sido, ¿qué? Unos 15, 20, hasta más. Porque a veces en todos los eventos predominan las mujeres y los niños, ¿no? Pero haciendo una similitud de que pues, por cada hombre una mujer y por cada mujer un niño, ¿no? Digámoslo 15,000, pero imagínate, un gran milagro, un milagro en el cual también se pudo ver que no solamente se estaba dejando pues ver el poder de Dios, sino también, lo voy a mencionar así, la incredulidad de uno de sus apóstoles. O sea, un apóstol que había estado junto con él, había tenido un gran recorrido y hasta ese momento había visto milagros que él hacía. Y aún así, este apóstol tuvo, ahora sí como que ese momento en el cual cayó. Voy a decirlo así, él cayó en la incredulidad porque como cristianos no me lo vas a negar, Juan, nos ha llegado a pasar. Nos ha llegado a pasar que somos como Felipe, estamos viendo las grandes obras de nuestro Dios y aún así dudamos de lo que Él pueda llegar a hacer. Este relato lo encontramos pues en el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 14, que es uno de los milagros, pues para mí en lo personal, más maravillosos. Un milagro, bueno, aparte de otros que él ha hecho, pero de esta elección, de estos 3, yo me quedé así, wow, o sea, ¿cómo pudo haber hecho eso posible? En esta parte, Juan, es muy impresionante la similitud o la comparación que se puede llegar a hacer o que se hizo con Moisés y con Jesús en este momento. ¿Sí recuerdas o al menos tú en lo personal, qué similitudes pudiste notar en esta parte o en este gran milagro? Pues similitudes con Moisés, pues hay algunas cuantas, ¿no? Por ejemplo, recuerda el maná, ¿no? Cuando Dios hace descender pan del cielo y a través de Moisés Él se los da a los israelitas. Jesús alimenta ahora al pueblo de Israel, ¿no? Fue Moisés, Dios a través de Moisés y ahora es Dios a través de Jesús. Jesús sube a una montaña, ¿no? Con sus discípulos. Ahí hay un paralelo también con Moisés, ¿no? El escalador de montañas. Y bueno, en fin, ¿no? Hay otras similitudes, ¿no?
está la Pascua cerca, por ejemplo, dice el texto que menciona que la Pascua está cerca. Esto representa también la liberación de Egipto, ¿no? En el éxodo de Moisés. Son alusiones o ecos, ¿no? A Moisés. Otra referencia que se hace es en el versículo 14, capítulo 6, 14, dice que los hombres cuando vieron este milagro dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Si nosotros leemos el contexto de esta frase, podemos notar que los judíos tenían varias creencias populares que no estaban en la Biblia. Una de ellas era que creían que Moisés iba a resucitar. Para ellos, en ese momento, Moisés estaba muerto. Pero en la transfiguración nos damos cuenta que Moisés está en el cielo ya, que ya fue trasladado y ya está en el reino de Dios, está vivo en el cielo. Pero para los judíos en ese momento Moisés está muerto. Entonces estaba la creencia popular de que Moisés iba a resucitar en ese momento. Entonces cuando dicen eso, este es el verdadero profeta que había de venir al mundo, hacían alusión a esa creencia, ¿no será este Moisés resucitado de los muertos? También le preguntan eso a Juan el Bautista cuando los fariseos van y le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Una de las preguntas que le hacen es, ¿eres tú el profeta? Haciendo alusión también a esta creencia popular, ¿no? De que si él era Moisés resucitado de los muertos. Entonces, hay varios ecos, ¿no? De Moisés con Jesús, pero evidentemente vemos que Jesús es infinitamente superior a Moisés, ¿no? En todos los sentidos. Pero sí, o sea, la gran comparación que ellos hacían, pues era más que nada pensando que ya lo tenían en ese momento presente. Y fíjate que volviendo a la parte de Felipe, este apóstol que en su momento presentó incredulidad, pues al igual el pueblo de Israel lo llegó a hacer. Ellos en su momento llegaron a desconfiar de que si realmente el propósito que Dios tenía para ellos era ese, el que salieran del pueblo de Egipto. Y aquí vemos cómo es que hay también varias comparaciones con el pueblo de Israel, porque al momento en el cual se llega a mencionar la cantidad de canastas que habían sobrado, o sea, yo quedé impresionada porque ¿cómo le hizo? O sea, ¿cómo es que tan solo esos panecitos y esos pescaditos pudieron hacer que hasta sobrara? O sea, que fuera demasiado. Comparando 12 canastas igual con las tribus de Israel, recordándoles todas estas hazañas como un libertador el cual ellos estaban buscando. Y fíjate que también la manera en la cual Jesús les estaba dejando muy en claro estas señales, pues era para que ellos pudieran entender que así iba a ser, que así como el pueblo de Israel salió de Egipto y tuvieron la liberación y fueron pues rescatados de este momento de esclavitud, así también ellos iba a llegar su momento en el cual iban a tener un libertador y les estaba, o sea, se los estaba dejando muy en claro y evidenciando que él iba a tener tal poder para hacerlo. Si tenía el poder para poder multiplicar y saciar sus necesidades, pues se los estaba demostrando. Sin embargo, nuestro Señor aquí también vemos que él también en su momento llegó a pensar que si se daban cuenta realmente quién era él, lo iban a coronar en ese momento como rey, como alguien que iba a estar al frente de sus guerras, al frente de sus luchas, porque decían, si tiene el poder para poder sanar, ahora sí, con un toque, no va a ser necesario que nosotros tengamos médicos o cosas por el estilo en nuestros ejércitos. Si él tiene el poder de multiplicar estos alimentos, pues él también va a saciar cada una de nuestras necesidades cuando tengamos que enfrentarnos. O sea, él también veía eso, por eso es que en su momento él se llega a mencionar que subió a un monte, porque él estaba recordando el momento en el cual también Moisés subió al monte Sinaí como para estar en contacto con su Dios. Y era algo que Jesús pues quería evitar, que todos en ese momento llegaran a compararlo de esa manera. Por eso es que después de este gran milagro, él se apartó, él se alejó para evitar que fuera a haber este gran conflicto entre el pueblo.
También vemos otro de los grandes milagros, un gran milagro que al menos en la lección se llega a tener una gran, pues, ahora sí como que controversia del por qué, quién era el que había originado esto. Y vamos a hablar referente al ciego. ¿Tú qué nos puedes compartir, Juan, referente a este gran milagro? Sí, bueno, es interesante que Jesús hiciera todas las cosas que decidiera hacer Jesús, las hacía con un propósito, ¿no? ¿Por qué realizar el milagro en el día sábado? ¿Por qué no realizarlo cualquier otro día de la semana, no? ¿Por qué irritar a los fariseos y escribas? Porque él sabiendo él que esto los iba a irritar, ¿por qué buscar al ciego y curarlo en sábado, no? Hay muchas lecciones que podemos extraer de este episodio, ¿no? La primera que podríamos sacar es la lección de el pecado, ¿no? La lección de la enfermedad, la lección de las providencias de Dios. Los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, no? Porque la Biblia dice que nació ciego. ¿Pecó este o sus padres? Y el Señor les responde que en realidad eso no les incumbía saberlo a ellos, eso solo le pertenecía, ese conocimiento le pertenecía a Dios, pero lo que sí se les podía revelar era el fin de su enfermedad, que era finalmente su restauración física y espiritual. Entonces, muchas veces en nuestra vida nos preguntamos qué hicimos o qué dejamos de hacer para que nos esté sucediendo algo malo, ¿no? Y muchas veces el diablo quiere hacernos ver a Dios como si Él fuera el causante de nuestros sufrimientos, ¿no? Quiere hacer aparecer a Dios como un Dios malvado, como un Dios castigador, ¿no? Que le complace castigar a sus criaturas y se complace en infligirles dolor. Pero en la Biblia podemos ver que el origen del dolor y del sufrimiento es el pecado, y el autor del pecado es el diablo. Entonces, todo sufrimiento y todo dolor son infligidos por el pecado y por su autor, por el diablo, no son infligidos por Dios. Lo que sucede es que Dios permite que el dolor exista, que el pecado exista y que el diablo también haga su obra. Pero aunque lo permite, Dios está por encima de este poder malo y predomina sobre él, e incluso lo usa para terminar al final en que el dolor y el sufrimiento redunde en misericordia y cosas buenas para sus hijos. Un ejemplo muy claro es el libro de Job, ¿no? El libro de Job nos enseña que el diablo es el causante del dolor y la aflicción, pero Dios lo permite, y al final Dios redunda en misericordia y bien a Job, y lo mismo sucede, y lo mismo estaba sucediendo con este hombre que nació ciego, ¿no? Y lo mismo sucede con todos nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de las circunstancias muchas veces en las que estamos o en las que nacimos o lo que nos sucede. Pero lo que sí es nuestra culpa es cómo respondemos ante las circunstancias, ¿no? Y el ciego pudo haber respondido de una manera incrédula, pero vemos cómo el ciego respondió con fe a la orden de Jesús, ¿no? Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, ven, te voy a sanar. Hizo lodo, lo untó en sus ojos, le dio la orden, y el ciego obedeció a las órdenes de Jesús. Tuvo fe a pesar de las circunstancias en las que estaba, y finalmente es restaurada su vista. Y no solo restaurada su vista física, también su vista espiritual. Este milagro para el ciego fue el inicio de una vida nueva, el inicio de una fe en Jesús, que no solo había abierto sus ojos físicos, sino también sus ojos espirituales, y finalmente no solo lo había curado de una enfermedad aquí terrenal, sino que le estaba dando vida eterna a este hombre que nació ciego. Entonces, yo creo que podemos extraer varias cosas de este milagro, y podemos decir que confiemos en Dios en medio de la aflicción y el sufrimiento, y obedezcamos, procuremos obedecer a la palabra de Jesús. O sea, si Jesús está diciendo algo, si nos está hablando, prestemos mucha atención a lo que dice su palabra y obedezcámosla, y como el ciego podremos progresivamente irnos sanando física y espiritualmente del pecado, ¿no? Y de sus terribles consecuencias que están sobre nosotros.
Sí, así es. Y fíjate, la manera en que la sociedad de ese momento lo hacía sentir, pues realmente no era algo tan solo una ceguera espiritual o y una ceguera física, sino también algo emocional. Porque este pobre hombre, la semana pasada hablamos de un paralítico que estuvo 38 años pues en esa situación. Y en comparación con este hombre, o sea, no se llega a mencionar la edad, pero desde su nacimiento, alguien que ni siquiera había visto la maldad de ese mundo, alguien que ni siquiera había probado o había experimentado lo bueno, lo malo, hubiera visto todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, ya en su corazón habían sembrado ese sentimiento de que es que Dios no te está viendo con buenos ojos. Dios no te está dando el perdón porque pasó algo y tú eres el culpable y tú estás cargando con eso. Por eso es que eres ciego, por eso es que estás en esa situación. Sin embargo, como tú lo mencionas, hay momentos en nuestra vida en los cuales, al igual que este ciego, nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que escuchar. Posiblemente este hombre sí había escuchado, no había visto los milagros que Jesús había estado haciendo, pero experimentó una gran transformación y podemos ver aquí cómo es que Jesús pues vuelve a tomar en cuenta o vuelve a demostrar quién es el creador de todo. Al momento de hacer esa comparativa del poder colocar saliva sobre lodo, pues nos vuelve a recordar quién formó al hombre, que es Dios mismo. Y en este caso, ¿quién le había dado el poder a Jesús de poder hacer grandes milagros, grandes hazañas? Pues Dios mismo, Dios su Padre, ese que lo envió con un propósito a esta tierra. Y también al momento en el cual le dijo, ve y lávate, pues con su voz también estaba recordando que durante la creación Dios ordenó, Dios habló y todo fue hecho. Así que aquí también le estaba recordando pues el gran poder que tenía no solamente pues él, sino también Dios para que este joven o este señor, desconocemos la edad, pues pudiera creer, para que esa ceguera física se le estaba terminando y esa ceguera espiritual también estaba apartándose de su vida. Y hay algo aquí muy interesante, la manera en la cual Jesús se los dice a sus discípulos. Él les contesta que es necesario que, pues, a través de este hombre se puedan entender el propósito o lo que Dios busca en cada uno de ellos. Muchos pueden decir, entonces Dios sí permitió que él naciera ciego. Bueno, hay que verlo de esta manera. También quería que su hijo quedara sano, que este hombre o este joven, este hombre ciego, pues fuera sanado. Y a través de su sanación, pues más personas pudieran ver realmente el gran poder que tenía Jesús, que era alguien pues que había sido enviado para que pudiera cumplir el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Pues que más personas pudieran conocer el poder, que más personas pudieran creer que Jesús podía hacer grandes milagros y que había sido el enviado de Dios, que era el Mesías. Sin embargo, vemos un gran contraste. ¿Cómo fue que respondieron cada uno de los sacerdotes, cada uno de los fariseos, al saber que el gran milagro que le había pasado o había tenido este joven? Mucha gente pues se llega a mencionar en la Biblia, que lo llegó a ver pues caminando, y todos decían que este no era el ciego de nacimiento, que este no era el joven que estaba mendigando y cosas por el estilo. Y al momento en el cual llegaron, pues, llegaron los fariseos ante él, pues lo interrogaron. Y es una gran interrogación o un momento en el cual tú te llegas a poner a pensar por qué lo hicieron, qué buscaban, qué era lo que estaban tratando de demostrarle a las demás personas al interrogar a este hombre. O sea, inclusive llamaron a sus padres, ¿no? Que querían que les dijera. ¿Tú cómo te sentirías, Juan,
si a pesar de que te ven ya sanado, que ven que has cambiado, o no sé, que tú le hayas pedido algo a Dios y que te haya respondido esa oración, y que vengan y te pregunten, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? Imagínate, vamos a ponernos en el papel de este joven. ¿Cómo te hubieras sentido tú si te llegaran a hacer ese tipo de preguntas? Sí, bueno, qué interesante pregunta, ¿no? No lo había pensado, pero por ejemplo, ves la reacción del ciego, ¿no? Como él, bueno, del ahora hombre sanado, su reacción es de fe, ¿no? O sea, tú ves, es realmente impresionante que un hombre que aparentemente haya sido sin estudios, sin letras, sin conocimiento, le hubiera callado la boca a estos hombres maestros de la religión, o sea, los dejó mudos, debatió con ellos y les ganó, o sea, sus argumentos eran incontestables. Y, y la sierva del Señor menciona que Jesús mismo estaba ahí con él, junto con él, dándole palabras para que él pudiera defender el caso, y ángeles de Dios estaban también a su lado en ese tribunal emplazado, ¿no? Ante estos fariseos que lo estaban interrogando, ¿no? Ahí estaba Dios inspirándole su espíritu, dándole argumentos, y también estaba la otra hueste, ¿no? Satanás y sus ángeles junto con los fariseos arrojando ahí la sombra de la incredulidad y la obstinación, ¿no? Y al final el hombre les dice que solo alguien que hace la voluntad de Dios es capaz de hacer esos prodigios y esas señales, ¿no? Entonces yo creo que si algo fuera hecho en mi vida, yo creo que le diría a las personas, me compadecería, ¿no? De esas personas, porque yo creo que en vez de enojarme, ¿no? Con esas personas que me interrogan o que ponen en duda, ¿no? En tela de juicio lo que sucedió, pues me compadecería de su incredulidad y les diría que pues para Dios no hay nada imposible, que Dios tiene todo el poder y que todas las cosas son fáciles y sencillas para Dios. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra parte y Dios puede mover montañas, puede hacer lo imposible. No hay nada imposible para Dios y yo creo que el Señor en ese momento pondría las palabras en nuestra boca, ¿no? Para defenderlo a Él y para defender nuestra fe, ¿no? Ante las dudas, ante personas que quieran insinuar cosas que pues son, pues vaya, quisieran arrojar sobre nosotros también la misma desconfianza e incredulidad, ¿no? Así como estos hombres querían minar la fe en Jesús en el pueblo, en este hombre, en sus padres y en todo el pueblo, ¿no? Sí, así es, sí. Fíjate que aquí podemos ver que este hombre pues había sido sanado de su ceguera. Él creía y desde ese momento empezó a creer en Jesús. No lo había visto, no sabía cómo era, no sabía realmente lo que él hacía, pero cuando se lo interrogaron, cuando le preguntaron para él qué era, pues él dijo, el profeta, un profeta. Y por eso creía, por eso tenía esa confianza en que él pues lo había sanado, porque realmente si decimos que fue la arcilla o el lodo que se hizo, pues realmente pues no tiene como que algo tan milagroso. Si fuera así de que con arcilla uno puede sanarse, pues fuera como que la medicina para hoy en día, ¿no? Pero no es así, era realmente nuestro Señor, es como tú lo mencionas, es el único que puede tener el poder para crear grandes milagros y el único que nos puede ayudar, inclusive en esas situaciones en las cuales pues se nos está llegando a interrogar, Él nos va a colocar las palabras y el poder. Sin embargo, lo que estaba sucediendo con los fariseos era algo pues muy trágico. Yo lo veo así, era muy trágico porque pues el joven estaba siendo sanado de su ceguera física y su ceguera espiritual, pero ellos como fariseos, como gente conocedora, estaba entrando en un momento de una ceguera espiritual. No querían reconocerlo, no querían aceptar el
milagro que Jesús había hecho. No querían aceptar que era el enviado, que era el profeta, que ahora sí que era el Mesías del que tanto se había estado hablando. Y a nosotros nos pasa igual, Juan. Podemos estar viendo, podemos tener una vista física, pero una ceguera espiritual. Estamos tan inmersos en situaciones en las cuales pensamos que nosotros mismos vamos a poder lograr grandes cosas y que muchas de las situaciones por las cuales nosotros pasamos, pues nosotros los vamos a poder manejar, hace que nosotros caigamos en esa ceguera espiritual, que nos apartemos de nuestro Señor y dejemos de confiar en Él. O sea, si somos realmente unos hijos de Dios, unos seguidores, pues no podemos permitir que en nuestra vida lleguen a pasar ese tipo de situaciones. Fíjate, hay una pregunta en la parte del día martes que nos dice, ¿qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? O sea, ¿qué podemos extraer de eso? ¿Qué nos dejaría? Tú, Juan, ¿qué es lo que extraerías de esta historia para que no caigamos en una ceguera espiritual? Hay una frase de Elena de White que me gusta mucho, donde ella dice que nunca estaremos, en esta vida nunca tendremos absolutamente toda la luz revelada, ¿no? O sea, siempre estaremos progresando, avanzando y obteniendo más luz de la palabra de Dios. Y dice, y todos aquellos que crean que nunca deberán abandonar una idea acariciada o nunca deberán abandonar algún prejuicio o alguna creencia, pues serán chasqueados, ¿no? Es decir, si nosotros no estamos dispuestos a modificar lo que creemos, a adaptarnos al cambio, pues seremos grandemente decepcionados, porque como humanos tenemos limitaciones, no somos infalibles, ¿no? Lo que creemos ahora puede que esté errado, puede que esté mal y necesite ser cambiado, necesite ser modificado, necesite ser transformado. Nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, ¿no? Nuestra cosmovisión de las cosas muchas veces necesita ser modificada. ¿Y cómo es modificada? Pues a través de la palabra de Dios. Cada vez que la estudiamos más y profundizamos más en ella, podemos irnos dando cuenta de las cosas o las creencias en las que estamos errados o en las cosas que no tenemos suficientemente luz. Entonces, al nosotros ir adentrándonos en el estudio de la palabra, iremos modificando estas cosas. Y lo que le pasó a los fariseos es que no quisieron abandonar sus ideas, sus preconceptos, sus prejuicios y sus creencias. Se aferraron a muerte a ellas y esto les costó la incredulidad y el rechazo a Jesús, aún viendo las evidencias más claras y evidentes de su divinidad, porque no cumplían con sus expectativas, no cumplía con sus prejuicios que estaban tan fuertemente arraigados desde su niñez hasta su adultez, no cumplía con sus expectativas. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a abandonar esas ideas, esas creencias que a veces por largo tiempo se nos fueron enseñadas o creímos, pues es probable que rechacemos grandes verdades que pueden ser importantes para nosotros. Y además de estos prejuicios e ideas, los fariseos no solo rechazaron a Jesús por prejuicio, lo rechazaron porque hería su orgullo. Es decir, la pureza de Jesús hacía que ellos lo odiaran, porque ellos amaban el pecado, ellos amaban el mal y no querían abandonarlo. Y Jesús les invitaba a abandonar el pecado, les invitaba a negarse a sí mismos, a dejar de complacerse a sí mismos y a tomar la cruz y seguirlo. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer lo que se les pedía. Entonces, aunado a sus prejuicios y sus preconceptos errados, estaba su orgullo y su amor al pecado. Y esto pues fue un caldo de cultivo perfecto para que lo rechazaran y lo asesinaran, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con no querer cambiar lo que creemos y con negarnos a obedecer la palabra de Dios en todas las cosas, aunque esto nos cueste sacrificios
incomodidades y cargar una cruz, aunque no nos guste, ¿no? Tengamos mucho cuidado, no vaya a ser que estemos guerreando contra Dios como esos hombres y rechacemos a los mensajeros que Él nos envía y finalmente perdamos la vida eterna, ¿no? Tengamos mucho cuidado con estas dos cosas, ¿no? Y así es, bueno, tú llegaste a mencionar la palabra luz y es algo que llegó a mencionar Jesús en el momento en el cual pues sus apóstoles le seguían pues preguntando y él llegó a decir, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Por lo tanto, si nosotros creemos o si ya hicimos un análisis de la situación en la cual nos encontramos espiritualmente, pues tratemos de buscar pues salir de esa oscuridad en la cual nos encontramos y buscar la luz que es nuestro Señor. Y como lo mencionó Juan, pues lo vamos a hacer a través del estudio de su palabra, de un momento de oración, de buscarle, de no apartarnos de él, porque si no vamos a ser igual que estos fariseos. Juan, creo que nos estamos yendo muy rápido, pero vamos a ir al último de los milagros, uno de los milagros que pues todos conocemos, un gran milagro que muchos niños inclusive se lo llegan a saber, que es la resurrección de Lázaro, ese gran acto en el cual pues también él quería demostrar algo hacia todas aquellas personas que estaban a su alrededor, hacia todas aquellas personas que le seguían. Quería pues recordarles el poder que él tenía. No solamente iba a tener el poder sobre ciertas enfermedades o el poder de multiplicar todo lo que tocara, sino que aquí también les estaba haciendo ver y recordando que él iba a tener o que tenía poder sobre la muerte. Es algo muy curioso y algo que médicamente iba a ser muy imposible. A él se le avisó, a Jesús se le avisó en su momento que su amigo más preciado pues estaba en un momento en el cual estaba padeciendo de salud. Creo que, Juan, que cuando a nosotros nos llegan a decir, oye, es que tal familiar o tal amigo está padeciendo por una situación un tanto complicada, ora, visítalo. Y es algo que nosotros hacemos, al menos si está muy, muy lejos de nosotros, pues lo tenemos presente en nuestras oraciones. Y en este caso, se le mencionó a Jesús y él dijo, sí, en su momento voy a ir. Y bueno, no nos llega a mencionar realmente la distancia, pero sí se nos llega a decir que cuando Jesús llegó a ver a su amigo, ¿cuántos días? Él había dicho que en 2 días iba, ¿verdad? Pero ¿cuántos días se tomó Juan para poder ir con su amigo? Y ya cuando llegó, pues su amigo ya tenía 4 días en estado de putrefacción. Un estado en el cual ahora sí ya no hay nada. No se puede hacer nada por él. Tal vez ahora sí como llegaron a mencionarle las hermanas de Lázaro a Jesús, si hubieras llegado antes, hubiera sobrado, pues tú lo hubieras sanado. Pero también, aún en esa muerte, Juan, había un propósito. ¿Nos puedes recordar el propósito que tenía esa muerte? Sí, bueno, creo que el propósito era, Jesús sabía que la cruz estaba cerca, que el momento de su sacrificio estaba cerca y debía mostrar quién realmente él era, ¿no? Más bien demostrarlo. Él ya lo había dicho en repetidas ocasiones en el templo, a sus discípulos, a la multitud. Muchos lo habían escuchado. Yo soy, había pronunciado, ¿no? Diciendo yo soy igual a Dios. Había dicho el Padre y yo somos uno. Y pues los judíos lo habían querido apedrear por, según ellos, tremenda blasfemia, ¿no? El hecho de que un hombre se atreva a decir yo soy igual a Dios, pues es evidentemente, si no tiene un sustento detrás, pues merece mínimo la censura y para los judíos pues merecía la muerte.
pero Jesús necesitaba, ya lo había demostrado en repetidas ocasiones con todos sus milagros, que realmente Él era quien decía ser, que Él era Dios, pero había todavía un milagro, ¿no? Todavía un milagro más, que iba a ser la gota que derramara el vaso, ¿no? Para que los judíos, los dirigentes judíos, se decidieran de una vez por todas, pasara lo que pasara, tuvieran que hacer cualquier sacrificio que tuvieran que hacer, pero matarlo a la de ya. Y ese milagro era la resurrección de Lázaro, ¿no? Los fariseos habían hecho circular rumores falsos, ¿no? Acerca de los milagros de Jesús. Habían dicho de todo, ¿no? Desde que los milagros de Jesús eran falsos, eran fingidos, eran actuados, hasta decir que eran hechos por Belcebú, ¿no? Que habían sido hechos por el poder de Satanás, blasfemando así al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, habían dicho que las resurrecciones que había hecho Jesús antes habían sido actuadas, ¿no? Habían los hombres y mujeres que habían muerto, las niñas que habían muerto recientemente, pues habían pasado pocas horas y Jesús los había resucitado, ¿no? Entonces podrían decir que sus milagros, esas resurrecciones no tendrían tanto valor, pero resucitar a un muerto ya con 4 días de putrefacción y que la gente oliera ese olor al quitar la piedra y ver cómo sale del sepulcro ese ser humano por la palabra de Jesús, representaba representaba totalmente un hito, ¿no? Representaba una diferencia, representaba que realmente Él era quien decía ser, que era Dios mismo y que el único que puede darle vida a los muertos, pues es Dios. Y Jesús ya lo había dicho, así como el Padre da vida a los muertos, así también le dio la potestad al Hijo de dar vida a los muertos. Lo que el Padre hace, el Hijo lo ve hacer, también lo hace. Entonces, el propósito de este milagro era demostrar que Él era Dios, y como segundo propósito era finalmente acelerar o llevar a cabo su culminante sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, así es, el recordarles que pues él era la vida, que Él era el único del cual pues iba a tener este gran poder, el de dar vida y pues darles a entender que pues no todo iba a ser como que muy perdido, no todo iba a acabar ahí, no, les iba a dar la esperanza de la resurrección, que en el momento en el cual ellos lo aceptaran, pues también esa misma esperanza o ese mismo hecho que había pasado con Lázaro también les iba a suceder a ellos. Y esta es una esperanza que tenemos presente hasta hoy en día. Cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, también nosotros vamos a poder estar con Él, vamos a tener una vida eterna, no va a ser algo en el cual sea pasajero, como lo llega a mencionar en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y es una esperanza que como hijos de Dios, pues la tenemos muy presente y es algo que todos nos gustaría experimentar. Nos hace recordar este gran milagro que pues mucha gente llegó a ver, que Él era el único dador de vida y que era el único que podía tener este gran poder, que sin Él nadie más iba a poder tener una vida eterna. Así que ese es otro de los propósitos, pues que realmente nos deja este gran milagro y es algo que sucedió hace muchísimos años, Juan. Sin embargo, hoy en día lo seguimos recordando y es algo que tenemos muy presente. Si tú quieres tener vida y vida eterna, si quieres seguir viviendo plenamente, lo que tenemos que hacer, pues al igual que Lázaro, escuchar la voz de nuestro Señor, aceptarlo y creer en Él, creer en el poder que Él tiene, porque a veces lo llegamos a aceptar, Juan, pero tenemos esa duda si realmente Él tiene el poder de transformar nuestras vidas, si Él tiene ese poder de obrar grandes milagros, o sea, nos podemos seguir quedando en una ceguera espiritual muy tremenda. Y tristemente, pues no vamos a poder experimentar esas grandes, pues esa gran esperanza que nuestro Señor nos da, que vamos a vivir con Él. Juan,
algo más que te gustaría comentar referente a esto, a la muerte de Lázaro? Sí, bueno, se me ocurre decir que pues Jesús tiene el poder de levantar muertos físicos, pero también espirituales. El poder de su palabra es lo suficientemente poderosa como para dar vida a carne putrefacta. Y si nosotros estamos muertos en delitos, en pecados, en maldades, iniquidad, vicios y demás, Jesús tiene el poder de levantarnos de esa vida corrupta que podamos estar llevando, ¿no? Nadie ha caído tan bajo como para que Jesús no pueda levantarnos de allí. Si a su palabra los muertos obedecen, pues cuanto más los que estamos vivos podemos obedecer a esa palabra, ¿no? Pero como bien decía la lección al final, en todos los milagros, su palabra es la que hace, la que crea vida, la que crea las cosas. El énfasis de los milagros y de la divinidad de Jesús está en su palabra. A través de ella es como Él da vida a los muertos, como Él multiplica el pan, como Él purifica el alma de pecado, a través de la cual Él da vida eterna, imparte fe, imparte consuelo, imparte poder, imparte fuerza, imparte paz. Es a través de la palabra que fue creado el universo, que fueron creados los cielos y la tierra. Y ese mismo poder que está en esa palabra está en este libro que se llama la Santa Biblia, la palabra del Señor. Y si nosotros escuchamos diariamente su palabra, si la tenemos habitando y morando en nosotros, pues puede darnos vida espiritual, fuerza espiritual, potencia espiritual, y puede transformar nuestro corazón, puede limpiarlo de pecado, puede limpiarlo de maldad. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo, y que lleva lucha, y que lleva caídas, recaídas, pero al final es la palabra la que limpia, es la palabra la que nos va a dar esa resurrección, ese nuevo nacimiento, ¿no? Veremos más adelante, ¿no?, a Nicodemo, que Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Pues es de igual manera, a través morir al pecado, nacer de nuevo y resucitar a una nueva vida en Cristo. Y esto se logra a través de la palabra de Dios. Y Jesús en todo su ministerio se sostuvo por el poder de Dios, orando, manteniéndose en oración y comunión con Dios, pero también a través de la palabra de Dios. Eran los dos brazos que él usaba, ¿no? La oración y la palabra de Dios, ¿no? Eran las dos piernas que él usaba, la oración y la palabra de Dios. Y a través de esta es como podemos nosotros, como Lázaro, salir de la tumba a una nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces yo quisiera enfatizar mucho eso, en la palabra de Dios, que esta es la que nos da no solo vida eterna, sino también una vida nueva, una vida transformada, una vida de poder en Cristo. Y no la descuidemos, estudiémosla todos los días. Yo sé que hay muchos afanes, hay muchos trabajos, hay mucho que hacer, pero la palabra de Dios es primordial si queremos tener esa vida espiritual que imparte Jesús. Así es, y bueno, solamente a través del estudio de la palabra vamos a poder comprender todas las señales que Dios nos da, que Dios nos dejó, porque inclusive no solamente las señales que se llegan a mencionar en la Biblia nos están demostrando su gran poder, sino también señales y milagros que nosotros estamos teniendo día a día, Juan. Él en todo momento no nos descuida, Él en todo momento está al pendiente de cada uno de sus hijos para que nosotros podamos aceptarlo, para que nosotros podamos seguir creyendo en Él. Así que tratemos de seguir buscándolo, como lo menciona Juan, buscándolo diariamente para que entendamos las señales que Él nos está dando y que no seamos como esos fariseos, que vivamos en una ceguera espiritual en la cual al final del día pues nos va a hacer que nos alejemos y nos apartemos de Él y que no seamos partícipes de esa gran esperanza que es el tener la vida eterna y el poder morar con nuestro Señor. Así que solamente fueron tres milagros de los tantos que se mencionan en la Biblia,
y también de los tantos que nosotros hemos podido ver día a día en nuestra vida. Pero nuestro Señor es muy claro con nosotros. Si queremos tener vida eterna, pues ahora sí, como lo llegué a mencionar en el versículo de esta semana, tenemos que creer en cada una de las señales, en cada uno de los milagros que nuestro Padre nos está dando, e inclusive el que Él nos pueda permitir abrir nuestros ojos un día más es un gran milagro. Y pues ya lo vimos, ¿quién es el único dador de la vida, el único creador de todo este universo? Nuestro Dios. Así que es cuestión de que nosotros creamos que Él nos está dando una nueva oportunidad cada día para que podamos acercarnos y buscarle más. Juan, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y esta semana con este gran repaso. Es un gusto el poder escucharte, es un gusto eh, el poder que nos acompañes, que hagas tiempo en tu agenda, para que puedas estar acá con nosotros, con tus amigos los tuitleros. Y bueno, pues ya sabes, la invitación está siempre, siempre abierta para que nos puedas acompañar. Puedes hacer más repasos y puedas hacer la invitación para que tus amigos también nos puedan ver más adelante. Eh, ¿Qué te parece, Juan, si terminamos nuestro repaso con una oración? ¿Nos apoyas haciendo la oración? Claro que sí, gracias a ti y gracias a tu equipo por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido en esta noche estudiar tu palabra brevemente. Gracias porque nuestras mentes han sido dirigidos al poder de Jesús, al poder de su palabra, al poder de su divinidad. Gracias porque Él se encarnó y por su divinidad y su humanidad está íntimamente ligado a nosotros. Queremos rogarte por el perdón de nuestros pecados, por nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestra incredulidad que muchas veces nos impide acercarnos a ti o verte claramente. Queremos rogarte que así como al ciego abras nuestros ojos espirituales, que puedas untar colirio en ellos y puedas hacernos ver aquello que necesitamos ver, que nos alimentes con ese pan que desciende del cielo, que es tu palabra, que es tu carne, que diste por la vida del mundo, y que nos resucites a una vida nueva, una vida espiritual, una vida de poder en Cristo, a través de tu palabra. Que ella pueda santificarnos y que el poder de la verdad pueda transformarnos para ser como tú. Perdónanos, quédate con nosotros y nuestras familias a la distancia. Gracias por tu palabra, permite que podamos seguir aprendiendo de ella y relacionándonos contigo a través de la oración y del estudio de ella. Sin más, Señor, quédate con nosotros en esta noche. Te agradecemos que nos hayas escuchado por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, a quien sea la honra y gloria para siempre. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado, pero antes no quiero terminar esta transmisión sin antes felicitar a nuestro amigo Gustavo. Se encuentra cumpliendo un año más de vida y bueno, pues le agradecemos a nuestro Dios por haberle permitido cumplir un año más y bueno, también desearle a él un feliz cumpleaños, un nuevo año en el cual Dios le da más oportunidades, que Dios le siga bendiciendo y que bueno, tal vez ahorita se encuentra festejando, pero es un gusto el que pueda pertenecer a este equipo. Así que un gran abrazo donde quiera que esté, porque es muy viajero ese hombre, así que Dios les siga bendiciendo y Dios también les bendiga en su noche, amigos. Juan, Dios te bendiga y pues te siga cuidando allá a la distancia. Que pasen una bonita noche. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.